Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos brindas nuevamente para poder poner en este tiempo en tus manos, Padre Santo, esta meditación y todo lo que pueda salir de nuestras bocas, Padre, que sea guiado a través de tu Espíritu. Esta meditación que sea de bendición para nuestras vidas, para que seamos más agradables delante de ti, para que entendamos y comprendamos todo lo que tú deseas para con nosotros, bendito Padre. Por eso en esta hora te ponemos, bendito Dios, este tiempo, que tú tengas el control de todo y que mi Dios ayudes a nuestros hermanos, que tú los guíes con tu dirección, Padre Santo, y que todos, mi Dios, los que estén oyendo en las redes, Padre Santo, que puedan entender, comprender, y si hay alguna duda, que pueda quedar explicado, Padre. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, y te pedimos esto en los méritos de tu Hijo amado, de nuestro Señor y Salvador Yeshua el Mesías. Amén. Amén, Señor. Recording in progress. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar en el capítulo 3 de Bereshit o Génesis. Amén. Ya estamos en la parte donde Elohim, Yahweh Elohim, Dios está decretando los castigos, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, los castigos que corresponden a cada uno de los implicados en el haber comido del árbol del bien y del mal. Amén. Ya habló contra la serpiente, habló contra la mujer. Ya estuvimos explicando sobre la enemistad que iba a poner Elohim entre la mujer y el Nahash, o la serpiente, y entre la simiente, o sea, la descendencia de la mujer, y la simiente de el Nahash, de la serpiente. Amén. Ya explicamos todo esto acerca de qué implicaba esta descendencia y qué significaba la descendencia del Nahash, de la serpiente, y la descendencia de la mujer. Amén. Así que continuando en el versículo con la mujer, al final le dice, en el versículo 16 del capítulo 3, amén, dice: la mujer dijo, voy a usar aquí la traducción que me tiene el hermano Miguel, dice: aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a los hijos, tu deseo se llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Amén. En el original, en el hebreo, dice: aumentaré tu dolor, y tu parto en dolor criarás hijos, y para tu hombre tu deseo, y él mandará en ti, o sea, él gobernará. Amén. Enseñará, gobernará, regirá sobre la mujer. Esto de tu deseo ya también tocamos un poco el miércoles pasado, donde hablamos de que es la misma palabra que se usa en la escritura cuando habla de que el pecado deseaba, el pecado estaba a la puerta y deseaba a Caín. Amén. Es como ese deseo de poseer al hombre, en el caso del pecado. Así también, entonces, y aunque mirando la vida, realmente uno a veces se sorprende cómo la escritura pone el orden de las cosas, porque pareciera que fuera el hombre el que deseara a la mujer, ¿verdad? Pero en este caso parece que parece no, lo que la escritura ordena es, o establece, es que es la mujer la que claramente desea al hombre, y el hombre pues gobierna sobre ella, ejerce ese gobierno, ese enseñorearse sobre ella. Amén. Y claramente vemos aquí que la mujer, entonces el hombre queda como cabeza, y a Facebook, ya volvió a entrar. Ok,
Continuando, no voy a quedarme allí porque quiero pasar a algo que el Señor me ha puesto en mi corazón hoy. En el versículo 17 dice, y al hombre dijo, ¿dónde está? Y al hombre dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer. En la palabra que se traduce allí como obedeciste es en realidad shama, que es escuchaste. Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Amén. Y lo que vemos es que claramente la tierra fue maldecida, fue por causa de el castigo del hombre. Amén. El hombre, porque la tierra no tenía nada que ver con lo que sucedió, ¿verdad? Pero claramente por castigar al hombre, entonces Elohim, Yahweh, maldice a la tierra, a la Adamá. Amén. Y lo que sucede es que la tierra antes producía naturalmente lo que era bueno, pero ahora a causa de la maldición la tierra no va a producir nada bueno a menos que sea cultivada, a menos que sea labrada, a menos que sea trabajada. Amén. Entonces la tierra naturalmente lo que va a producir es maleza, espinos y cardos. Cualquier terreno que se deje baldío o vacío, lo que va a crecer es maleza. No va a crecer nada productivo allí. ¿Ven? Si el hombre quiere tomar fruto de la tierra, va a tener que trabajar el campo, va a tener que trabajar la tierra para que la tierra entonces le produzca fruto. Amén. Y esto podemos tomarlo como una analogía a lo que es la carne del hombre. ¿Ven? La carne del hombre no produce nada bueno, no desea nada bueno. La carne del hombre solamente son deseos que van en contra de lo que es la voluntad de Elohim, la voluntad de Dios. Y para que esta carne sea sometida, dice la Escritura que hay que hacerla morir, hay que golpearla, para que entonces esta carne realmente se someta y el hombre pueda hacer el bien, pueda hacer lo bueno. Amén. Entonces es ahí donde claramente viene todo lo que es el proceso de la regeneración del Padre para con el creyente a través de la fe en Jesús el Mesías, y cómo a través de la fe primeramente se nos concede un corazón nuevo y se nos concede un espíritu nuevo. Amén. Se nos libera del poder del pecado y además se nos añade el poder del espíritu de Elohim, el espíritu de santidad, por el que vamos a realmente a poder llevar a cabo la voluntad del Eterno. Amén. Entonces esta maldición de la tierra viene también, como nosotros fuimos tomados también de la tierra. Entonces naturalmente esta carne no produce nada, no desea nada bueno. Esta carne siempre lo que busca es la satisfacción del deleite y del placer, y siempre va a estar en contraposición con la voluntad de Elohim. Por eso dice en Romanos, no recuerdo el capítulo, creo que es Romanos 8, ¿verdad? Donde dice que a ver si lo busco, Romanos 8, Romanos 8, a ver dónde está. Dice que somos el cuerpo está muerto a causa del pecado. Bueno, le voy a decir lo que dice, para que no hagamos nuestra voluntad. Entonces la carne
la carne y el espíritu se oponen. Entonces quiere decir que la carne ala para un lado y el espíritu ala para el otro lado. Y nosotros nos encontramos en el medio. Para que así entonces no hagamos nuestra propia voluntad, sino que realmente busquemos la voluntad de Elohim. Amén. Entonces, volviendo al tema del Génesis, entonces lo que vemos es, hoy no vamos a entrar en esa parte, solamente voy a comentar esto que he comentado acerca de la carne, amén, y de la naturaleza de la carne y de la naturaleza del nuevo espíritu que Elohim nos ha dado a nosotros, amén, para no hagamos la voluntad del Eterno, amén. Me estoy confundiendo un poquito. Ok, vamos entonces a seguir con el tema de lo que pasó con la maldición de la tierra, amén, y lo que pasó con Adán, amén. Luego le dice que, una vez que le dice que tiene que trabajar la tierra, amén, para poder comer de ella, dice que comerás con dolor todos los días de tu vida. O sea que realmente en algunas partes de la escritura encontramos que los autores o los siervos de Elohim, los siervos de Dios, se quejan de la dureza de esta vida, de lo duro que es esta vida. Amén. De que esta vida hay que lucharla, hay que trabajarla, hay que esforzarse para poder sobrevivir. Aún para comer hay que trabajar, hay que esforzarse. Amén. Para tenerlo, aún lo básico, hay que trabajar. Como dice la escritura, el que no trabaja, que no coma. Amén. Todos somos llamados a trabajar y somos llamados a buscarnos el pan de cada día. Amén. Confiando en que el Eterno es el que nos da la vida, la salud, las fuerzas, las habilidades, las capacidades y todo lo que el Eterno nos da. Amén. Y luego dice que dice, con sudor de tu frente, versículo 19, comerás pan hasta 19, dice, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Amén. Y vamos a enfocarnos en esta noche en este tema, en el tema de lo que es la muerte, realmente. Amén. Porque hay una creencia que nos es inculcada a través de la cultura o a través de la misma religión, y que trae mucha confusión para el ser humano. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el hombre cuando deja de existir? Cuando ya realmente no termina sus días en esta tierra. Es verdad que somos tripartitas, que tenemos un alma, un espíritu y un cuerpo, y es verdad que el alma puede existir fuera de este cuerpo, que el alma no necesita de este cuerpo para existir. Amén. ¿Y qué es el espíritu del hombre? Amén. Entonces, lo que vemos aquí, si leemos exactamente lo que dice el texto, dice que, lo voy a leer aquí en el texto hebreo, dice comerás pan hasta tu regresar. La palabra es shub, que es regresar al terreno, a la Adamá, porque de ella fuiste tomado, porque polvo tú y al polvo volverás. Teshub. Entonces, claramente lo que Elohim le dijo al hombre es, ¿qué va a pasar con el hombre? ¿De dónde vino el hombre? ¿Dónde estaba Adán antes de ser creado? ¿Y cómo es que Adán aparece? Pues la escritura no lo dice, ¿verdad? Que dice que Elohim formó del polvo de la tierra y sopló el Nishma, que vamos a estudiar un poquito sobre esas palabras, el Nishma, y sobre el hombre, y sobre la nariz del hombre, y el hombre vino a ser un ser viviente, un Nefesh Hayah. Y son palabras que es bueno que entendamos, porque es ahí donde, si realmente no entendemos bien los conceptos, entonces es que hay mucha confusión. Y vamos a poner a un lado las creencias que tenemos, lo que hemos creído, lo que se nos ha enseñado, y vamos a tratar de oír
qué es lo que la Escritura manda, qué es lo que la Escritura enseña, amén, porque esa es la Escritura la que vamos a creer, amén. Las interpretaciones pues van y vienen, pero qué es lo que el mismo texto nos dice. ¿Quiso Elohim decir cosas para que nosotros no entendiéramos? ¿O le dijo a Adán algo que él podía comprender? Adán sabía que claramente él había sido tomado de la tierra, y el día que él muriera, claramente volvería al polvo. Amén. Pero ¿qué pasaría con Adán? Con el alma de Adán. Claramente vamos a ver que Adán existe cuando viene el Nishma, cuando viene el aliento de vida sobre él. Él lo que hace que ese cuerpo que era inerte, que era polvo, pues tome forma, ¿verdad? Y se formen todos los órganos, y se forme todo su ser. Y ahora, a través de sus órganos y de todos sus sentidos, es que pues Adán va a tener conciencia de que es un ser. Ahora, interesante que la palabra nefesh, alma, que se traduce como alma para el hombre, también es la palabra usada para los animales. Los animales también se les dice nefesh hayá, o sea, ser viviente, que es lo que realmente traduce. El nefesh hayá, lo que viene a decir es un ser viviente. Amén. Y puede ser un animal o puede ser el mismo hombre. ¿Tienen los animales alma? Pues no, tienen es vida. Amén. La palabra nefesh lo que viene a decir que es un ser que tiene vida. Amén. Y en el caso del hombre, claramente, pues es un ser también que tiene vida, sino que en el caso del hombre, los animales recibieron la vida de la tierra, de la Adamá. Amén. Dios le ordenó a la tierra que produjera animales, y los animales salieron y fueron seres vivos, nefesh hayá. Pero cuando creó al hombre, él dio de su propio aliento. Así que lo que tenemos en nosotros, lo que sostiene nuestra vida, es el aliento que Elohim nos dio para que nosotros pudiésemos existir. Amén. Y vamos a entrar ya en materia en cuanto a este tema, porque sí es bueno que miremos algunos textos que el Eterno puso en mi corazón. Vamos a ir al libro de primeramente 7:22 de Génesis. Aquí mismo en Bereshit, en el 7:22, vamos a empezar a estudiar esta palabra de lo que es la vida del hombre. Amén. A ver qué es lo que pasa con el hombre realmente. 7:22 dice así, hablando del juicio que Elohim hizo para esta humanidad que existió en los tiempos de Noé o de Noah. Dice todo que tiene aquí, dice, murió todo cuanto tenía aliento de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra seca. Amén. Eso es lo que dice, se traduce el texto. Voy a leerlo en el texto hebreo para que veamos algunas las palabras. Dice, todo lo que aliento de vida es la palabra nishma. Amén. O sea, todo lo que tenía nishma, hablando de los hombres, ruach hayim, espíritu de vida. Amén. O sea, lo que hizo el nishma fue que nos dio vida, nos dio espíritu de vida. Dice, todo lo que tenía nishma, ruach hayim. Amén. Amén. Ok. Nishmat aquí se traduce como de el aliento, espíritu de vida. Pero esa palabra Nishmat se traduce como aliento, que es el soplo que dio el Eterno. Amén. Espíritu de vida en sus narices, de todo lo que en tierra seca murieron. O sea, todo lo que estaba en la tierra y todo lo que tenía Nishmat, aliento de vida o espíritu o ruach hayim, espíritu de vida, todo murió, todo se ahogó. Entonces estamos viendo que claramente la palabra nishmat, aliento, es lo que tiene que ver con nuestra vida. Amén. Que también se agrega espíritu de vida. Ruach, la palabra ruach es la palabra, tenemos aquí, a ver una definición. Amén. Dice, la palabra ruach viene a traducirse como espíritu, viento, aliento, vida, cólera. Amén. Generalmente se traduce como viento o como vida. Amén.
o espíritu. Pero claramente también debemos de decir que la palabra Ruach o espíritu se entiende como una fuerza invisible, algo que tiene poder, que se siente pero que no se puede ver. Amén. Así que el espíritu, cuando una persona dice, ese tiene un espíritu de pereza, quiere decir que no hay fuerza en él que lo mueva a hacer algo. O ese hombre tiene un espíritu acalorado. Son personas que son muy, muy exaltadas. Entonces tiene que ver es con la forma de ser de la persona. Amén. El Ruach, el espíritu, tiene que ver es con cómo la persona, esa fuerza que mueve a esa persona. Amén. Para hacer algo. En este caso también la fuerza que nos mueve para nosotros existir. Por eso habla de espíritu de vida. Vamos a ir a otro texto para buscarlo allí. Vamos a ir a Primera de Reyes 17:17. Primera de Reyes 17:17 dice así. Creo que hermano Miguel me lo busque para que así me ahorro tiempo. Dice así: aconteció después de estas cosas que cayó enfermo el hijo de la mujer de la dueña de casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Amén. Allí la palabra que está aliento es la palabra nishma. Amén. Y no quedó en él nishma. O sea, quiere decir que se le fue el aliento, el soplo se le fue. El nishma que el Eterno sopló sobre nosotros, cuando nosotros dejamos de existir, cuando nosotros morimos, lo que hace es que el aliento se va. Por eso que en alguna parte al hombre se le, aquí está la palabra nishma, amén. Entonces, por eso que en alguna parte al hombre Elohim exhorta al hombre a meditar, porque dice que el hombre ni siquiera tiene, el hombre se cree muy poderoso, se cree muy fuerte, se cree que tiene poder para muchas cosas, pero dice que cuando en realidad el hombre no tiene poder ni siquiera para retener su propio aliento. O sea que el día que Elohim toma nuestro aliento, por muy poderoso que sea una persona, un hombre, no lo puede retener. El aliento se le va. Amén. Vamos a ir ahora al libro de Job 33:4. Amén. Libro de Job 33:4. Solamente para que veamos cómo pensaban los escritores de la Escritura acerca de lo que es la vida y lo que es la muerte. Amén. Que es lo que la Escritura dice, no lo que nosotros queremos interpretar. Dice: el espíritu, el Ruach de Elohim me hizo, o me creó. El aliento, y aquí está esa palabra aliento es la palabra nishma. Dice: el nishma del Todopoderoso me da vida. Amén. Entonces tenemos que, voy a buscarlo aquí porque creo que tengo otro texto. ¿Cuál es lo que dije yo? 33, ¿verdad? 33:4. Sí, dice: el espíritu de Elohim me hizo, y el soplo del Shaddai me dio vida. Amén. Entonces, ¿qué entendía Job? Que realmente fuimos hechos por el poder de Elohim. Amén. El Ruach Elohim, el poder de Elohim, el espíritu de Elohim nos creó. Amén. Nos hizo. Y el Nishma, dice, y el Nishma del Shaddai, del Todopoderoso, nos dio la vida. O sea, aquí está claro que la vida que tenemos, la tenemos por el Nishma que el Eterno nos dio. Amén. Pero que fuimos creados, fuimos hechos por el espíritu de Elohim. Amén. Luego vamos al 30, ahí mismo en Job 34:14, un capítulo más adelante. Hablando de Elohim, ¿verdad? Dice él: si por su cuenta decidiera, o sea, hablando de Dios, si por su cuenta decidiera, porque Dios habla de una manera y de otra, pero nadie lo nota. No, estamos en, les dije que 34:14. 34:14. Amén. 34:14. Si él se propusiera en su corazón y retirara su espíritu y su aliento, dice aquí, esta traducción dice:
Si por su cuenta decidiera, o sea, si Dios decidiera retirar su espíritu, su rúa y su aliento, su nishma, amén, dice, toda carne perecería a una, y el hombre volvería al polvo. Fíjate lo que pensaba, estaba en la mente de Job. Job entendía que si el Eterno se propusiera, si él quisiera, y tomara su espíritu y el aliento de vida que sopló sobre nosotros, claramente nosotros pereceríamos, dejaríamos de existir. Amén. O sea que nuestra vida depende es de Elohim. El día que Él quiera quitarnos la vida, solamente tiene que tomar lo que nos dio. Y ya, ¿dónde queda Olnei? ¿Dónde queda Adán? ¿Dónde queda cualquiera? Nada, al polvo. Todos volvemos al polvo. Porque de ahí fuimos tomados. Amén. Polvo eres y al polvo has de devolver. Amén. Claramente nosotros hemos sido enseñados en la doctrina del cielo y del infierno, y de que unos van para el cielo y que otros van para el infierno, o que unos están en el cielo y otros están en el infierno, cuando realmente la Biblia lo que nos muestra es que todos volvieron al polvo, todos volvieron al Seol. Amén. Porque el Seol es el lugar donde claramente se refiere a donde están todos los muertos. Amén. Pero en realidad los cuerpos quedan regados por toda parte. Hay cuerpos hasta en el mar, hay cuerpos en los ríos. Amén. Y dice en la escritura, en el libro de Revelaciones, en el libro de ¿cómo se dice? En otra palabra para Revelaciones, Apocalipsis, perdón, dice que los muertos devolverán, el mar devolverá sus muertos y el Seol devolverá sus muertos. ¿Verdad? Así que los muertos vienen de diferentes lugares para el día del juicio. Amén. Así que vamos a otro texto, al 15 lo leí, ¿verdad? Dice, toda carne perecería a una y el hombre volvería al polvo. Dando a entender que realmente nuestra vida no es nuestra, que no tenemos poder sobre esta vida. Amén. Únicamente nuestra vida existe mientras el Eterno nos permite que su aliento permanezca en nosotros. Una vez que el aliento se va, por la razón que sea, una enfermedad, un accidente, cualquier cosa, el aliento se vuelve al Eterno y nosotros dejamos de existir y volvemos al polvo. ¿Dónde queda el hombre? ¿Dónde están sus restos? ¿Por qué cuando uno va, por qué la gente va a los cementerios a visitar las tumbas? Porque creen que la persona está ahí. Y en realidad el cuerpo de esa persona está ahí, ¿verdad? Y por eso se le pone nombre a la tumba, ¿verdad? Para saber que esa alma, ese ser que existió, está ahí, en esa tumba. Pero que ni oye, ni sabe nada, que él ya no tiene más memoria de nada. Eso es lo que dice en el libro de, si me acompañan al libro de Eclesiastés 9, creo que es. Eclesiastés 9. A ver si no estoy mal. 9.5 creo que es. Sí, Eclesiastés 9.5, mira lo que dice. Porque los vivos saben que han de morir. Toda persona que está viva tiene conciencia de que un día va a morir. Pero los muertos nada saben. Ni tienen más recompensa, porque hasta su memoria es puesta en el olvido. Amén. Una persona que muere tal vez será recordada por la generación que lo conoció. Pero una vez que pasan 2, 3 generaciones, esa persona, usted imagina la gente que murió en 1800, ¿quién se acuerda de ellos? Nadie, solamente en esta generación, solamente aquellos que por la fama o por algún hecho importante que hicieron, pues quedaron en la historia, pero los demás, nadie tiene memoria de ellos. Amén. Y así pasará con nosotros, si es que el Señor no viene pronto, ¿verdad? Que en 2, 3 generaciones nadie se acordará quién fue Olnei, o quién fue fulano, o quién fue sutano. Eso se olvida, la memoria para los hombres se olvidará, no para Elohim. Amén. Hay que tener presente eso, que aunque los hombres se olviden,
Elohim no se olvida de nuestra existencia, porque todos tenemos que dar cuenta un día delante de Él. Amén. Y dice entonces así el versículo 6, lo leo aquí, dice también: ha desaparecido su amor, su odio y su envidia. Ya no tienen parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del sol. Y esto es importante saberlo, porque lo que la Escritura nos dice es que el muerto ya nada sabe de esta vida. Así que eso de que mi familiar me está ayudando y me está viendo, o de que yo le pido a mi familiar para que me ayude, eso es la ignorancia más grande que podemos tener, el engaño más grande que se nos ha inculcado. Hacernos creer que los muertos nos pueden ayudar, que los muertos pueden oírnos, que los muertos pueden hacer algo por nosotros. Ningún muerto puede hacer nada por nadie. ¿Amén? Ni por él mismo, porque ya él no tiene memoria, ya no tiene conciencia de nada de lo que ocurre en esta tierra, hasta el día que venga él, la resurrección de los muertos. ¿Amén? Eso es lo que dice la Escritura. Ya no hay memoria para ellos, ya no hay nada, ya no hay conciencia de nada de lo que pasa aquí. Y por eso es que, y fíjese bien, que en esa misma mala enseñanza que hemos recibido de creer que nuestros familiares muertos nos pueden ayudar, pues estamos violando el mandamiento que Elohim le dio a Israel cuando le dice: no consultarás a los muertos. Y si yo le pido a mi abuelo, a mi abuela, a mi tío, a mi madre, a mi padre, pues claramente, ¿qué estoy haciendo? Consultando a un muerto. Y estoy pecando contra Elohim, porque estoy violando el mandamiento de no consultarás a los muertos. Al único que yo puedo consultar, al único que yo puedo realmente venir y que sé que me va a oír y que me puede oír porque está vivo, es a Jesús el Mesías, que es el único que ha resucitado. Es el único que el Padre ha resucitado y lo elevó a los cielos, para que entonces a la diestra suya Él pueda, y por medio de la gracia de Él y de la vida de Él, Él pueda ser intermediario entre Elohim y nosotros. Él sí puedo yo consultarle, a Él sí puedo pedirle, amén, o al Padre en el nombre de Él, pero no puedo consultar a ningún muerto, no puedo pedirle a ningún muerto, amén, porque estoy violando un mandamiento. Y la gente está violando mandamientos y no se dan de cuenta. Amén. Luego entonces tenemos hablando de los muertos, y para que ustedes vean que sí realmente están muertos, vamos a ir a Juan 6:63. Juan 6:63. ¿Qué enseñó el Mesías acerca de los muertos? Amén. Evangelio de Juan 6:63. Y esto lo digo, mi hermano, porque ya esto es lo que Elohim quiere, que nosotros conozcamos la verdad y conozcamos su voluntad y actuemos realmente en la verdad y la voluntad de Elohim y en el conocimiento del Padre y del Hijo, para que no pequemos y que realmente hagamos lo que es agradable delante de Él y no lo que es desagradable. Amén. Juan 6:63 dice así. Perdón, creo que me fui a otra parte. El espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Perdón, me fui a otro texto que sí lo voy a usar, pero no ahorita. Lo vamos a usar más adelante. Pero quiero que me acompañen a ver dónde lo puse. ¿Cuál era que iba a decir yo? A ver dónde lo puse, señor. Perdón, Juan 5:28. No es 6:63. Ese lo vamos a hablar ahora, pero no ahorita, ¿ok? Juan 5:28. 5:28, ¿verdad? Dice así. Leamos desde el 26, amén. Dice: porque como el Padre, amén. Juan 5, del 26 al 28, dice así: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Solamente quiero para que ustedes mediten mucho. Eso es una revelación muy grande para diferenciar al Padre y al Hijo. Amén.
¿quién es el que tiene vida en sí mismo? Amén. Luego dice el 27, y también le dio autoridad para hacer juicio porque Él es el Hijo del Hombre. El 28 dice, no se asombren de esto porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Fíjese bien, ¿dónde dijo Yeshua que están los muertos? No están en el cielo ni están en el infierno, están en el sepulcro. Y allá en el sepulcro oirán su voz cuando Él los llame, ¿verdad? Y dice que y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Fíjese bien, ahí está claritico. Ahí lo que está diciendo es que nadie va a recibir nada hasta que no venga la resurrección. Amén. El que hizo el bien recibirá la vida, y el que hizo el mal pues recibirá el castigo, el juicio. Pero por ahora nadie está ni sufriendo, ni gozando, ni nada. Amén. Eso de que algunos artistas están en el cielo cantando, eso es puro cuento chino. Amén. Eso es pura tradición. No hay nadie vivo de los que han muerto. Amén. Y claramente, y esto nos lo demostró él mismo en el capítulo 11 de Juan mismo. Vamos allí para que usted lo vea, que no solamente lo dijo, sino que también lo hizo. Recuerden de Lázaro, el amigo de nuestro Señor que murió, ¿verdad? Pues él fue al sepulcro. Dice que en el 11:38 dice que Yeshua, pues, profundamente conmovido otra vez, ¿tienen? A ver, 38, allí está. Jesús, conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta una piedra contra la entrada. Yeshua dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, porque tiene 4 días, ya tenía 4 días de muerto. Amén. Claramente ya al tercer día un cuerpo empieza a descomponerse. Amén. Yeshua le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Elohim? Luego quitaron la piedra y Yeshua alzó los ojos arriba y dijo, Padre, te doy gracias, porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. No voy a comentar sobre eso. Habiendo dicho, el 43 dice, habiendo dicho esto, llamó a gran voz. ¿A quién llamó? Lázaro, ven fuera. ¿Dónde estaba Lázaro? En el sepulcro. Y lo que él dijo, los muertos que están en los sepulcros oirán la voz. Claramente, en lo que dijo primero, lo dijo fue hablando de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Pero aquí también hay una resurrección. No es una resurrección para vida eterna. Es una resurrección para esta vida. Porque Lázaro volvió a morir, ¿verdad? Pero lo que estamos comprobando es de que los muertos están en sus sepulcros. Y los muertos, claramente allí en el sepulcro, van a oír la voz. Amén. Entonces, Lázaro estaba en el cielo, no, estaba en el sepulcro durmiendo, descansando, porque la palabra que usa la escritura para los muertos es que están durmiendo. Amén. Y vamos a ir a 11:43 vamos a ir a 1 Corintios 15:51. Amén. 1 Corintios 15:51. Hablando Saulo a la congregación de Corintios acerca de la resurrección, él les dice, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Claramente, mi hermano, cuando él dice no todos dormiremos, es porque la relación que se hace del que está muerto es que está durmiendo, está descansando. No solamente se
se dijo de ellos. También tenemos en ahí mismo 1 Corintios 15, 20, el versículo 20, dice, hablando de Yeshua el Mesías, pero ahora Yeshua el Mesías, si ha resucitado entre los muertos como primicias de los que durmieron. Sí ha resucitado entre los muertos como primicias de los que durmieron. Amén. Dice, pero ahora el Mesías fue resucitado entre los muertos como primicias de los que duermen. Fíjense, ven. ¿Por qué? ¿Dónde estuvo el Mesías los 3 días que estuvo muerto? Y aquí esto es un tema importante. Algunos dicen que el Mesías bajó a los infiernos y yo no sé qué cosas y unas doctrinas que hay acerca de eso. Amén. Pero que en realidad lo que vemos es que Yeshua estuvo en su sepulcro por 3 días, muerto. 3 días y 3 noches. Amén. Algo que ya estaba profetizado en el Salmo 16. Si lo vamos a buscar un momentito. Salmo 16:10. Hay una profecía acerca del Mesías, ¿verdad? Dice el Salmo 16, que es una palabra profética. 16:10, que dice, pues no dejarás mi alma, mi nefesh, en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Claramente está diciendo de que el cuerpo de Mesías no alcanzó a descomponerse. El cuerpo carnal, amén, que después se desvaneció. Amén. Pero dice claramente que pues no dejarás mi alma en el Seol. Y esto hace referencia al Mesías, que el Padre no dejó por mucho tiempo el alma de Yeshua en el Seol, en la tumba, ¿amén? Sino que al tercer día Él se levantó, porque la muerte no podía retenerlo. Amén. Pero claramente Él murió y estuvo muerto. Amén. Ahora, ¿dónde esa enseñanza de que Él bajó a los infiernos y todo eso? ¿De dónde viene toda esa doctrina, esa enseñanza? Pues la podemos ver en el libro de Primera de Pedro. Amén. Libro de Primera de Pedro. Lo vamos a ver allí donde gracias, hermano. Primera de Pedro, ¿cuál le pedí? Perdón. 3, 18 y 19. Primera de Pedro 3, 18 y 19. Amén. Dice así. Dice, porque el Mesías también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Elohim esperaba mientras se construía el arca. Amén. Y aquí claramente está diciendo dice que pero el Mesías también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim. Dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. ¿Qué significa eso? Que claramente Él murió. Amén. Y estuvo muerto por 3 días y 3 noches, pero luego fue vivificado, fue levantado de entre los muertos. Y eso es lo que dice ahí, vivificado en el espíritu. O sea que se levantó nuevamente por el poder del Espíritu Santo. El Padre lo levantó de los muertos. Amén. Y ya vivificado, ya resucitado, es que Él dice que Él también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Pero qué espíritus encarcelados son esos? Que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia, hay una referencia. Entonces, ¿cómo saber a dónde fue que Él fue? ¿Y quiénes son esos espíritus encarcelados?
Pues si vamos a la segunda de Pedro, amén, allí se nos aclara más. Segunda de Pedro 2:4, hablando del juicio del Eterno. Segunda de Pedro 2:4, amén. Dice así, dice, porque si Elohim no dejó sin castigo a los malachín, a los ángeles, que pecaron, sino que habiéndolos arrojados al tártaro, aquí dice el infierno, en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Entonces, ¿a dónde fue que fue el Mesías ya vivificado? Ya resucitado. Claramente fue a ver a estos espíritus. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los seres celestiales y los seres terrenales? Los seres celestiales no se les concedió un cuerpo corruptible. No se les concedió un cuerpo mortal. Los seres celestiales tienen cuerpos incorruptibles y cuerpos inmortales, en el sentido de que pues no mueren, como no envejecen, amén, como envejecemos los seres terrenales. Eso no quiere decir que no pueden morir, porque claramente cuando venga el juicio, Elohim van a desaparecer, van a ser castigados, y claramente allí también van a perecer, amén. Pero estos seres que Yeshua fue a hablarles, fue a estos seres que él fue ya resucitado. ¿Qué les dijo? No sabemos. Pero claramente, ¿por qué sabemos que son allí? Dice, porque si Elohim no perdonó a los malachín, a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno, al tártaro, en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio, y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé. Entonces, es el mismo grupo, amén, que nos dijo aquí antes de que había ido a vivificar el espíritu, en el cual fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Y sabemos que los espíritus encarcelados fueron estos malachín, estos ángeles que se rebelaron contra Elohim en el tiempo de Noé, amén. Entonces, solamente para que veamos la diferencia entre claramente lo que es cómo fuimos nosotros formados y cómo fueron formados los seres celestiales, que no son eternos. Claramente ellos también van a ser castigados, van a ser enjuiciados y también van a ser destruidos, amén, cuando sean echados al lago de fuego, amén. Y los que habrán de ser también perdonados, no sé, pues también seguirán existiendo, amén. En el caso de, en el caso de Primera de Reyes 2:10, allí vamos a terminar. Primera de Reyes 2:10, para que ustedes vean cómo la escritura se refiere. Primera de Reyes 2:10. Entonces David reposó. 2:10, ¿dónde está? Dice, entonces David reposó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Amén. La palabra que está allí, a ver cuál es, donde dice que David reposó, en realidad es la palabra que se traduce como y David durmió. Amén. Y así es la misma palabra que traduce en griego para dormir. Entonces, David reposó, David durmió y fue sepultado en la ciudad de David. Amén. Y claramente la muerte se relaciona con el dormir, porque la persona ya no tiene más conciencia de nada y dormir, porque un día va a oír. Un día, así como cuando uno está durmiendo y de repente alguien nos llama y uno se despierta, pues así va a ocurrir con estos muertos, porque van a oír la voz de Elohim. Ahora, fíjese bien, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 37, para que veamos un ejemplo de cómo Elohim tiene el poder para hacer que los que están muertos vuelvan a vivir. Amén, porque todo está en la escritura, tenemos que encontrarlo allí. Dice allí
En el capítulo 37 de Ezequiel dice, versículo 1, la mano del Señor vino sobre mí, me llevó fuera por el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ezequiel fue tomado por el Espíritu de Elohim y fue llevado hasta un valle que estaba lleno de huesos. Dice, me hizo pasar junto y alrededor de ellos, y he aquí que eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y he aquí que estaban muy secos. Entonces me preguntó, oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Elohim le pregunta al profeta, que si todos esos huesos secos que están allí en ese desierto van a vivir. Y respondió, oh Señor Elohim, tú lo sabes. Entonces le dijo Elohim al profeta, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Adón, de Yahweh. Así ha dicho Yahweh Elohim, a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes, haré subir carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy Yahweh. Fíjese bien, que es al comando, a la autoridad de la palabra que Elohim le da al profeta, que entonces el profeta va a poder profetizar, porque el profeta, cuando un profeta habla, cuando un siervo de Elohim hace algo, no lo hace porque él tenga poder, es que él ha recibido la autoridad de arriba para hacer lo que se le mandó a hacer. Y entonces el profeta obedece, dice el 7, profeticé pues como se me ordenó, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. O sea, empezaron a unirse los falanges con todos los huesos en la mano, los diferentes huesos correspondientes para formar las partes del cuerpo. Y dice que miré y he aquí que subían sobre ellos tendones y carne, y la piel se extendió encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo, o sea, los cuerpos se restauraron, tomaron nuevamente su forma, ¿verdad? Pero aún no tenían viento, no tenían el Ishma, no tenían el Ruach Hayin, el espíritu de vida, amén. Y luego dice que entonces me dijo, hablando de Elohim al profeta, profetiza al espíritu, al Ruach, profetiza, oh hijo de hombre, y di al Ruach, al espíritu, que así ha dicho Yahweh Elohim. Oh espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla. La palabra que está allí, soplar, es la palabra, si me lo puede buscar, manito, en el hebreo, dice que, un momentito para que veamos esa palabra allí, porque está esa palabra soplar, 37, a ver, 37 ¿qué? 10 creo que es, no, 9, el 9, 37, 9, amén. Dice así, dice, then say to me, profetiza al Ruach, profetiza, hijo de hombre, y diga al Ruach, al viento, dice, say the Lord, así dice el Señor, from the four winds, de los cuatro espíritus, can breathe, Ruach, amén. Y ahí hay una combinación de palabras, pero todos tienen que ver con, alguna vez se traduce como viento, ya dijimos, recuerda que la palabra Ruach se traduce como viento o como espíritu, amén. Pero en realidad lo que hace referencia es una fuerza. En realidad el espíritu venía, pero Ezequiel no lo veía. Pero él veía cómo entonces las cosas empezaban a crearse, a formarse. Porque el espíritu, el poder del espíritu era el que hacía que todos esos huesos se reagruparan y formaran cada cuerpo. Y cómo vino la carne y vino los tendones, vino la piel y se formaron los cuerpos. Todo por el poder del espíritu. Pero él no veía el espíritu. Porque el espíritu es
Es como el viento. Usted siente la fuerza del viento, pero no lo puede ver. Amén. Volvamos otra vez donde estábamos. Al 9 dice, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu, al Rúa, así dice Yahweh al Elohim, ven de los 4 vientos, oh espíritu, y sopla. Amén. Y vuelve otra vez y habla de la misma, el soplar es la misma palabra que está allí, aunque no sé por qué, pero creo que no lo escribí aquí, pero creo que soplar, aquí está, perdón. ¿Dónde estaba, perdón? En la palabra naha. ¿Dónde está? Nafash. Nafash. O nafa. Ok. ¿Qué número es? Es el 5301. Es nashab. Ahí está escrito. Ok. Es la palabra nashab, que viene a decir soplar, encender. Ahora, lo interesante de esta palabra nashab es que es raíz también de la palabra nefesh. Amén. Que viene a decirnos que es un ser, una criatura que respira. Y está nafash, que es respirar, y es el soplado. Todas son raíz de la misma palabra. Amén. Y está nashab, que ustedes han escuchado la expresión que dice que esta vida es prestada. ¿Y de dónde dice la gente eso, de que la vida es prestada? Porque claramente entendemos de que esta vida no nos corresponde, ¿verdad? No tenemos el poder sobre ella. Pero en realidad la palabra nashá traduce la palabra prestar, tomar prestado. Quiere decir que Elohim, al darnos el nishma, lo que hizo fue prestarnos la vida, darnos vida temporalmente. Compartió su vida con nosotros. En el poder de su espíritu nos dio la asistencia. Amén. Pero sigamos leyendo el tema aquí de Ezequiel. Amén. Y dice que, y sopla sobre esos muertos para que vivan. El 10 dice que, y profeticé como me habían mandado, y el espíritu entró en ellos, y cobraron vida, y se pusieron de pie, un ejército grande en extremo. Amén. Y luego ya le explica quiénes son esos que quiénes son esos, un momentito allí, quiénes son esos que, a quién correspondían a sus huesos, ¿verdad? Pues a un ejército. Y luego dice él, hablando de qué enseñanza le estaba dando al profeta, él dice, por tanto profetiza, el versículo 12 dice, por tanto profetiza y diles que así ha dicho el Yahweh Elohim, he aquí, oh pueblo mío, yo abriré sus sepulcros, los haré subir de sus sepulcros y los traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Yahweh cuando yo abra sus sepulcros y los haga subir de sus sepulcros, oh pueblo mío. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los colocaré en su propia tierra y sabrán que yo, Yahweh, lo dije y lo hice, dice el Adón. Amén. Dice Yahweh. Entonces, en realidad, ahora muchas personas, hablando de la muerte un poco, muchas personas hoy en día pues no le dan importancia a dónde van a terminar sus restos, ¿verdad? A muchos le da lo mismo ser sepultados que ser cremados, ser esparcidos al viento, ser esparcidos al mar. Pues cada quien actúa conforme a la fe que tiene. Pero lo mejor que podríamos hacer en nuestra fe es que cada quien realmente fuese sepultado. Amén. Fuese llevado a un sepulcro y allí pues claramente esperar hasta el día de la resurrección, el día en que oiremos la voz del Mesías cuando venga a levantar a su pueblo y los que están en sus sepulcros se levantarán. Amén. Ahora, ¿qué pasa con los que han muerto en el mar, con los que han muerto quemados, con los que han muerto, con los que sus cenizas fueron esparcidas por el viento y todo esto? Pues claramente para Yahweh no hay nada imposible. Él puede hacer que cada partícula de esas cenizas realmente vuelva a formarse, porque por eso dice la escritura que el mar devolverá a sus muertos, el Seol devolverá a sus muertos. Amén.
Entonces claramente todos estos cuerpos volverán otra vez a formarse para que las personas se levanten y vayan a juicio. Ahora, la diferencia con los que, recuerde, con los que creen en Yeshua el Mesías y los que no creen, o los que han vivido antes, es que claramente los que creen en Yeshua el Mesías van a ser levantados. Que es lo que dice, vamos al libro para terminar allí, vamos al libro de Tesalonicenses, creo que es, si no estoy mal. Amén. Dice el libro de, ¿dónde lo escribí? A ver. Creo que es 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14, y allí vamos a terminar, amén. No quiero tampoco extenderme demasiado hoy. ¿Lo tienen? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14. Amén. Hablando Saulo a esta congregación en cuanto a la venida del Señor, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Y una vez más, la referencia a los muertos es que están durmiendo. Amén. Y claramente para el pueblo hebreo, para el pueblo israelita, para el pueblo judío, la costumbre o la tradición es que la persona muera y sea sepultada. A menos que muera en circunstancias ajenas a la voluntad de la persona, pero todas las personas eran sepultadas. Amén. Solamente en casos de maldición fue que algunas cosas se hicieron con huesos, los quemaron, los pulverizaron. Amén. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Está hablando de los vivos que perdieron sus familiares o sus seres queridos, ¿verdad? De que claramente están muertos, pero en realidad hay esperanza para ellos. Amén. Pero están durmiendo. Porque si creemos que Yeshua murió, amén. Y recuerde, la fe es creer que Yeshua, el Mesías, murió. Y murió como mueren todos los hombres. Amén. Estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. Simplemente que no hubo tiempo para que el cuerpo de él se descompusiera, porque fue una promesa del Eterno. Amén. Entonces dice que, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, amén, de la misma manera Elohim traerá por medio de Yeshua y con él, o sea, con Yeshua, a los que han dormido. Ahora, ¿qué es lo que va a traer? ¿Qué es lo que va a traer Yeshua? Amén. A ver, creo que no escribí la cita, mis hermanos. A ratos estudio y se me olvida escribir. Pero en el... ya. Eclesiastés capítulo 12, mi hermano. Un momentito. Eclesiastés 12. Eclesiastés capítulo 12. Dice allí esto. Ok. Dice que... A ver si recuerdo. Cuando dice que el espíritu vuelve a Elohim. A ver si lo encuentro. Oh, ya, el versículo 7. Gracias, mi hermano. Dice, el 7, el 6 dice: antes que se rompa el cordón de plata y se aplaste el cuenco de oro y se quiebre el cántaro junto a la fuente y la rueda hecha pedazos caiga en el pozo, dice el 7, Eclesiastés 12:7, dice: y el polvo vuelva a la tierra, hablando del hombre, de los cuerpos, ¿verdad? Y el polvo vuelva a la tierra de donde procede, y el espíritu, el Ruach, retorne a Elohim que lo dio. Amén. Entonces volvemos al comienzo. ¿Qué pasa con el hombre? Cuando el hombre muere, Yahweh Elohim o el Padre retoma su nishma que nos dio. Amén. Ese nishma, porque es de él, es la vida, eso no muere. Amén. Ese nishmat, ese aliento de vida, ese espíritu de vida, vuelve a Elohim y el hombre
vuelve otra vez al polvo, a la tierra. Amén. Así que donde está el cuerpo, ahí está el hombre. Por eso es que la palabra llama a Adán, fíjese bien, antes de que Adán fuera un ser viviente, la escritura ya lo llama Adán. Y dice, y formó Elohim a Adán del polvo de la tierra. ¿Quién era Adán? La forma que Elohim formó. Ya a esa forma se le dio una identificación. Amén. Por eso cuando nosotros nacemos, se nos da un nombre. Y eso es lo que nos identifica. El nombre que se nos da, ¿verdad? Y claramente nosotros existimos mientras este cuerpo tiene vida. Mientras tenemos conciencia de nuestra existencia. Amén. Pero una vez que el aliento se va, nuestra conciencia de ser, de existir, desaparece. Amén. Pero Elohim sabe quién existió y quién no existió. Por eso hay un registro en los cielos de todos los libros, ¿verdad? Donde están todas las cosas anotadas. Y allá a cada uno se le va a llamar. Y se le va a llamar por su nombre. Para que entonces responda a lo que hizo y a lo que no hizo. ¿Amén? Entonces claramente todo esto es para decirnos que lo que la Escritura dice es así. Polvo eres y al polvo volverás. No hay cielo, no hay infierno, no hay nadie en estos momentos, ni de los que han muerto antes, que estén en el cielo o en el infierno. Los únicos que están encarcelados en cárceles de oscuridad son los espíritus celestiales que pecaron, que desobedecieron. Esos sí fueron guardados. ¿Por qué? Porque claramente ellos no pueden morir. Por lo tanto, Elohim, como castigo, los encerró hasta el día del juicio. Ellos van a ser también enjuiciados. Por eso dice en la Escritura que en Jesús el Mesías, Elohim va a restaurar todas las cosas, el Padre, tanto las que están en los cielos como los que están en la tierra. Porque también en el cielo han habido problemas. Amén. Los Shamaín, con los seres celestiales. Entonces, claramente estamos hablando de que nosotros realmente, ahora, cuando venga la resurrección de los muertos, primeramente va a venir la resurrección de los de la fe, de los que creyeron en Elohim. Amén. Y van a entrar los de la fe en Jesús el Mesías, y también algunos patriarcas, amén, como Abraham, Isaac, Jacob, claramente que ellos guardaron la fe, vivieron en pacto con Elohim, también van a participar en la resurrección del Mesías, cuando venga el Mesías, amén. Pero luego entonces, y eso lo dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, si me acompañan allí, para que lo vean allí, amén. Apocalipsis 20, no recuerdo el versículo, lo busco un momentito. Perdón, sí, 24. 24 dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio, y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, o de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en su frente ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con el Mesías por 1000 años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mesías y reinarán con él por 1000 años. Okay. Los que resuciten en la primera resurrección, cuando suena la trompeta y el Mesías venga, todos los que estén en la tumba durmiendo y oigan la voz y se levanten, esos no van a volver a morir, porque se les van a dar cuerpos glorificados, cuerpos incorruptibles, y van a vivir con el Mesías. Pero los que no participen en eso, cuando acaben los 1000 años del reinado, y entonces se llame a todos los muertos, de ahí de los que vengan en esa segunda resurrección, muchos van a ser echados al lago de fuego y van a sufrir la segunda muerte. Algunos van a ser hallados en el libro de la vida y también se les concederá la vida.
Pero los que no sean hallados en el libro de la vida van a realmente a sufrir la segunda muerte. Y la segunda muerte ya es para claramente ser ya destruidos completamente. Toda memoria de ellos, y ya no quede más nada de esas personas, de esos seres que existieron. Amén. Voy a parar allí. Yo sé que tal vez hay muchas preguntas. No sé si alguien quiera preguntar de los que están por Facebook o de los que están aquí en Zoom. Si hay alguna pregunta, pero claramente, una vez más, mis hermanos, la escritura es muy clara en cuanto a la muerte. ¿Qué sucede con los seres humanos? No hay cielo, no hay infierno en estos momentos. Todos los que mueren y todos los que han muerto están durmiendo, descansando. Amén. El día que venga el Mesías a recoger a su pueblo, serán los que participen de la primera resurrección, los que murieron en la fe. Amén. Los que no tendrán que ir a la segunda resurrección y esperar allí el juicio. Algunos serán salvos, otros no, pero ya eso será lo que Elohim tenga para cada persona. Recuerde, mi hermano, y esto es importante, mucha gente está pecando por ignorancia. El mandamiento de Elohim es: no se puede consultar a los muertos. No consultaréis a los muertos, eso es una maldición. La gente, cuando habla tan coloquialmente de que mi tío, que mi papá, que mi mamá, que mi abuelo, que mi abuela, que mi hijo, que mi hermano, y se refieren a ellos y les piden a ellos, están violando el mandamiento de consultar muertos, porque esas personas están muertas, están durmiendo. Amén. Al único que realmente se le puede pedir, pues es a Elohim mismo, al Padre mismo, a Dios mismo. Amén. Para que entonces claramente, por medio de la fe en Jesús el Mesías, pues Él nos puede ayudar. Por eso tenemos un solo mediador. Por eso uno solo está vivo. Amén. Todos los demás están muertos. El único que ha resucitado de los muertos es Jesús el Mesías, nuestro Señor. Nadie más ha resucitado. Ningún apóstol, ningún santo, ninguna virgen. Nadie ha resucitado de entre los muertos todavía. Porque solamente Jesús es la primicia. Solo Él está vivo y está a la diestra del Altísimo. Todos los demás. Amén. El problema con las doctrinas, con las enseñanzas, es que son conceptos filosóficos. Porque a un filósofo le parece increíble e inaceptable de que el alma está muerto, de que el espíritu está muerto, de que no haya conciencia de nada. Pero es lo que dice la Escritura. La Escritura dice: los muertos nada saben. Y Elohim manda a no consultar a los muertos. Amén. Y no hay todavía castigo para ellos, ya lo leímos. Jesús mismo lo dijo: llegará el día cuando los que están en los sepulcros oirán la voz, y unos resucitarán para juicio, unos para vida y otros para castigo, de acuerdo a lo que hayan hecho. Él lo mismo lo dijo. Amén. Si le creemos a la Escritura, entonces realmente tendremos paz. Lo único que tenemos que tener conciencia nosotros ahorita es que la Escritura me está diciendo de que si yo creo en Jesús el Mesías y por la fe en Jesús el Mesías me reconcilio con el Padre y vivo una vida agradable delante del Padre y procuro conocer la voluntad de Él, y procuro hacerla y me propongo hacerla, y muero en esa fe y muero en esa voluntad, pues claramente muero con la esperanza de que hallaré la vida. Pero si desobedezco a Elohim, si desobedezco al Padre, si no creo en lo que la Escritura dice, pues claramente entonces me estoy arriesgando a recibir lo que el Padre no me ha prometido. Amén. Vamos a orar para concluir esta parte, y si alguien tiene alguna pregunta, pues lo seguiremos grabando. Amén. Padre Santo y Padre bueno,
Bendito, alabado sea tu nombre. Gracias damos a ti, Padre amado, por tu infinita misericordia, bondad y amor y benignidad. Gracias, Padre eterno, por esta noche, por esta palabra, por tu palabra, Padre eterno, por lo que nos revelan, Señor, tu palabra, Padre eterno, tu espíritu. Y Padre amado, que seas tú abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, y santificándonos en tu verdad, liberándonos, guardándonos de todo espíritu de mentira, de engaño, de confusión y de error. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús Nazaret, te damos gracias y te pedimos todas estas cosas. Amén, Padre amado. Quiero decirles algo, mi hermano, para concluir. Hay doctrinas que... Recording stopped. Hay doctrinas que hay que Recording in progress. hay doctrinas que hay que revisarlas. Amén. Y vamos a estar estudiando algunas doctrinas y revisándolas para que ustedes vean cómo los filósofos y los teólogos, en su afán de imponer sus pensamientos o sus interpretaciones, van en contra de la misma doctrina, van en contra de la misma palabra. Y uno debe preguntarse, ¿a quién tengo que creerle? ¿A lo que el Padre nos concedió por la Escritura? ¿O a lo que me enseñan los hombres? Y aún lo que me enseñan los hombres, yo tengo que estudiar la Escritura. Porque, ¿qué dijo Mesías? ¿Qué le decía Jesús al Mesías a los judíos? Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Amén. No dijo, no, crean a los rabinos, crean a los doctores de la ley, o crean a los fariseos. No, escudriñen la Escritura. Y tristemente hoy en día hay un espíritu de pereza, un espíritu de menosprecio por la Escritura. Y lo que sí hay es un espíritu presto para creer lo que el hombre dice y para aceptar lo que los hombres dicen. Amén, mis hermanos. Ahora sí, no sé si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario. Si alguna persona de los de Facebook tiene alguna pregunta, lo escribe allí, por favor, y yo de aquí trato de leerla para responderlo si desea que les comparta algo. Amén. O de los que estamos aquí en Zoom. Los escucho. La hermana Carolina tiene preguntas. Sí, hermana Carolina. Con mucho gusto. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, mi hermano, lo escucho. Buenas noches, pastor. Una pregunta. Dígame. Es claro que los que están muertos en el Mesías son los que resucitarán, ¿verdad? Y estarán con él en el milenio. Pero, ¿y aquellos que están vivos y han sido malos, qué pasará con ellos? Es decir, porque si ellos no tienen parte en ese milenio, o eso fue lo que entendí ahorita. Amén. Bueno, cuando hablamos del milenio, van a haber dos cosas. Cuando venga el Mesías, primeramente dice que los que están, primero los que están vivos y están creyendo, los creyentes que están vivos, los que hayan quedado vivos. Claramente dice que ellos no prevalecerán a los que durmieron. Quiere decir que no va a haber unos primero, otros después, sino que al mismo tiempo en que están resucitando los que estaban muertos y que creyeron, al mismo tiempo los que estén vivos, sus cuerpos van a ser transformados. Y entonces tanto los que estaban muertos resucitarán. ¿Se fue el audio? ¿Perdón? ¿Se fue el audio? ¿Me escucha? Ok, estoy diciendo que cuando venga el Mesías habrán dos tipos de creyentes, los que están vivos y los que estaban muertos. Amén. Y los dos van a recibir cuerpos glorificados. El que está vivo va a ser transformado, su cuerpo va a ser transformado, y el que estaba muerto va a recibir un cuerpo glorificado. Y dice que los dos van a subir para ascender para recibir al Señor. Amén. Como una especie de bienvenida, salir al encuentro del que viene. Ahora, ¿qué pasa con los que no creyeron y están en la tierra? Claramente, recuerda que Él viene a reinar sobre Israel. Él viene a recoger a todos los de la fe para llevarlos a Israel. Las naciones seguirán existiendo. Amén. Claramente esas personas
seguirán en sus cuerpos terrenales y mortales y corruptibles, pero no así los que están en el reinado del Mesías en Israel. Estos son personas que tienen ya cuerpos glorificados y cuerpos incorruptibles. Amén. Así que las naciones seguirán existiendo. El Mesías va a reinar sobre los que resucitan, los que heredaron la vida, y las naciones que aún quedan. Recuerde que al final de los 1000 años Satanás va a ser suelto y va a convencer a los reyes de la tierra para que se rebelen contra el Mesías nuevamente. Amén. Así que estas personas que no son creyentes seguirán, los que estén vivos seguirán existiendo en las naciones. Amén. Pero no con cuerpos glorificados, no con cuerpos transformados. ¿Entendió? ¿Puedo añadir algo, pastor? Claro que sí, hermano. Sí, además de que en lo que tiene que ver con el libro de Revelaciones con relación a aquellos malvados que acepten lo que es la marca de la bestia, sea la que sea en ese momento, esos son los que van a ser obviamente destruidos y echados al lago de fuego. Ahora, eso no quiere decir de que Raimundo y todo el mundo para ese momento se van a poner la marca de la bestia o se va a dejar poner la marca de la bestia. Aún aquellos que no son seguidores del Mesías, aún muchos no se van a dejar imponer esa marca. Y esas personas van a seguir su vida como acabó de decir el pastor. Van a seguir siendo personas de carne y hueso y tienen que someterse a ese gobierno que el Mesías va a implementar. Amén. Ese sería el tema de estudiar acerca de lo que es el milenio. ¿Sí ven? Pero ahorita estamos tratando más que todo el tema de lo que es la muerte. ¿Qué pasa con el hombre cuando muere? Amén. ¿Qué pasa con nosotros? Tratando de traer claramente a referencia de que no existe un infierno y un cielo en estos momentos. Amén. Pues cielo sí existe, pero en referencia a los muertos, de que algunos van al cielo, que algunos van al infierno. En realidad todos los muertos están descansando, están durmiendo. Amén. Porque aún no ha habido juicio para nadie. Entonces el tema era sobre eso. Amén. De cuál es el fin del hombre. Pero el tema que la hermana pregunta, que es muy interesante también, pero que hay mucho que explicar allí, es el tema de lo que es el milenio, lo que es el reinado del Mesías con aquellos que resuciten por la fe. Amén. Y qué pasará con las naciones que existan, porque recuerde que va a haber una guerra en el tiempo que el Mesías venga. Tiene que haber una guerra con la bestia y con los que adoran la bestia, y es bastante extenso ese tema. Amén. Entonces estaba más enfocado en el tema de lo que es la muerte y cómo va a ocurrir la resurrección. Amén. Voy a apagar lo de Facebook porque creo que se nos hace bastante largo para que las personas lo vean. No sé si la hermana sí me escuchó bien o no. Sí, pastor, gracias. Amén, Sharon. ¿Alguien más? Bueno, primeramente gracias por esa enseñanza, pero yo quería preguntarle, o de pronto ya lo diría y no lo entendí, esas personas que en su vida dicen que quieren que las quemen, esas personas también las va a volver a vivir el eterno. Bueno, en realidad esto es un poquito difícil porque es la fe de cada persona, ¿ok? El que tiene fe verdaderamente en la resurrección de los muertos y en la esperanza del Evangelio, pues claramente va a obedecer el Evangelio, va a pedir o va a buscar que sea sepultado. Amén, porque cree en la esperanza del Evangelio, cree en la resurrección de los muertos y claramente cree que los que están en los sepulcros van a oír la voz cuando suene la trompeta para la resurrección. Amén. Ahora, una persona que se crema o que desea que se crema, pues también lo que demuestra un poco es la fe de la persona.
O sea, ¿qué cree la persona? Si cree que no tiene importancia o si tiene importancia. Entonces, una persona de fe, lo más probable es que no va a querer ser cremada. Amén. Si realmente cree el Evangelio, cree a la palabra. Amén. Ahora, si no creen esas cosas, pues claramente va a ser lo mismo que lo cremen o que lo sepulten. Amén. Porque hay mucha gente que también no cree y van a ser sepultados. Ahora, en cuanto si una persona que siendo creyente lo creman, pues claramente sus restos dónde lo van a depositar. Amén. Si lo van a tirar al mar o lo van a tirar a una montaña, al aire, pues para Elohim no hay nada imposible, pero sí es un poco difícil pensar que una persona de fe tome una decisión de esas. ¿Sí me entiende? Ahora, mucha gente hoy en día lo hacen por cuestión, digamos que una persona creyente muere, pero sus hijos no son creyentes, y entonces los hijos, por ahorrarse unos pesos, en vez de sepultarlo, que era su voluntad, deciden cremarlo. Entonces Dios lo va a castigar porque fue cremado. No, claramente Dios va a juzgar en la fe de la persona. Amén. Ahora, claramente muchas personas están siendo cremadas por cuestiones económicas, ¿verdad? Porque en realidad hoy en día, vamos, aquí en este país, sepultar a un muerto es muy costoso. Realmente ya eso hay que pensarlo mucho, porque las personas hoy en día, un entierro en este país está por arriba de los 12,000, de los 15,000 dólares, que es mucho dinero, y no todo el mundo se prepara para eso. Amén. Entonces, o tal vez más barato, pero hay que tener siempre un buen dinero, unos 5,000 dólares, unos 6,000 dólares para poder sepultar a una persona. Entonces muchas personas prefieren la cremación porque es mucho más económica. Amén. Pero claramente esto no se trata de economía, se trata a menos que claramente que el creyente, puede pasar que gente creyente que es muy pobre, y al final tuve la experiencia de una persona que murió siendo creyente, y pues no tenía familia acá, murió, y el hospital pues no quiso entregarlo, porque no se lo entregan a nadie que no sea familia. Entonces al final pues el hospital, la morgue, se queda con el cuerpo, y pues no sabemos qué pasa con esos cuerpos, ¿verdad? Pero el Señor sabe dónde murió y quién murió y cómo murió y la condición en que murió. Entonces no es bueno entrar en juicio de que si Dios va a juzgar, porque lo que sí está claro es que lo que Dios va a juzgar es el corazón de las personas. Amén. Ahora, lo que pasó con la persona, si fue su voluntad, si no fue su voluntad, pues ya es algo que el Eterno es el que va a juzgar y va a determinar qué es. Pero mi consejo para todo creyente es: si creemos el Evangelio, si creemos a la esperanza de la vida, a la esperanza de la resurrección, pues procuremos ser sepultados. Amén. Ahora, ya si por otras circunstancias ajenas pues pasa algo, pues ya eso es otra, ya es Dios conocerá nuestro corazón. Amén. Amén. Gracias, pastor. Shalom, hermano. ¿Alguien más? Creo que añadiendo un poco a eso también, la responsabilidad de uno como creyente es no solamente prepararse, tener un buen ahorro o el vivir bien o el pagarle la mejor universidad a los hijos, es eso. O sea, sí, obviamente hay que mantener a nuestros hijos, a nuestra familia, pero también hay que tener en cuenta que como seres humanos vamos a llegar a tener un fin. Por ende, tenemos que prepararnos también en eso, en tener eso por lo menos un poco adelantado y dejar algún tipo de escrito para que eso no sea obviamente mal utilizado cuando llegue el momento, y que cada persona por ende respete esa decisión o de acuerdo a lo que ya uno se ha preparado, o sea, en este caso ahorrado para el momento de la sepultura y del sepelio. Y también hay que ser conscientes de que, obvio, uno no puede estar tampoco pretendiendo que en la sepultura uno vaya a hacer un espectáculo como la mayoría de la gente hace, por lo cual también hace que la sepultura se vuelva más cara. Claro. Yo recuerdo que había una muchacha que estaba en necesidad y obviamente gracias al Eterno se recogió para sepultar a su pariente, de hecho su hermano
se recogió para sepultarlo, pero ella quería que se hicieran honores fúnebres, que eso se elevaba, y uno decía, pero qué cosa, o sea, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? Te muriste y vaya a ser sepultado y listo. Bueno, yo lo que le he dicho a mi familia es que yo no quiero velorio. Ujú. Yo no quiero estar expuesto en un cajón ahí para que... No, al día de la morgue al cementerio. ¿Me entiende? Pero cada quien como quiera, eso no tiene nada de malo. El que una persona quiera ser expuesta, quiere que lo velen, pues eso se respeta y eso no tiene nada de malo. Simplemente que es la forma de pensar de cada quien, ¿se me entiende? Pero en realidad eso no tiene, en ese aspecto no es que sea malo velar a una persona, amén. Aún a los gente importante, a la gente del gobierno, pues los velan y los ponen en cámara ardiente y cosas así, pero ya es cuestión de honores y eso. Pero en realidad eso va Este de el hecho, acuerdo. Pastor, es de la situación. Por ejemplo, como le estaba diciendo, esta persona que aún todavía no tenía cómo y se recogió Amén. en ese momento. O sea, Oh, ya entendí. buscar la forma. O sea, si sabe que la Se- situación no está para eso, ¿por qué Ser, trata de buscar o buscarse algo más allá de lo que no se puede? ser considerado, amén. Exacto. Amén. El hermano Carolina creo que sí había alzado la mano también. Amén. Amén. Un poquito más y ya pagamos el Facebook, ¿ok? ¿Sí, hermano? No, el pastor dijo después de lo que yo iba a preguntar, por ejemplo, aquí en Colombia muchos murieron, bueno, por COVID, no COVID, todos estaban pasando por COVID, Amén. todos los que murieron durante este tiempo, y las familias no tuvieron oportunidad de Sepultarlos. enterrar o nada, todos iban para un mismo horno, por decirlo así, en un mismo lugar destinado y después pues entregaban algún tipo de cenizas que pues ni se puede uno determinar si era el Si era o no familiar era o así, no. ¿verdad? Eso pasó aquí durante estos últimos 2 años porque no había permiso para poder pues enterrar al familiar, o sea, o algo así, no. Todos eran por un mismo horno, como cuando Hitler piensa uno, ¿no? Amén, amén. Ahí es que, por el corazón, lo que decía el pastor. Sí, no, recuerde que Dios tiene el poder, aunque se entierren 10 cuerpos juntos en una misma fosa, Dios tiene el poder para que cada cuerpo se forme independientemente a partir del polvo. Amén. Recuerde que eso fue lo que nos enseña el libro de Ezequiel con todos estos huesos que estaban en el desierto. Pues quién se puede, quién tiene el poder para armar todos esos cuerpos que están allí? Pero el Espíritu vino y cada hueso se juntó con su hueso y formaron el esqueleto de cada cuerpo y después le salió carne y tendón y todo eso, ¿verdad? Pero porque por eso dice Jesús que para Elohim, para Dios no hay nada imposible. Amén. Por eso uno no tiene que preocuparse, pero en lo que es natural, en lo que Elohim permite y nos concede, pues es mejor hacer las cosas de acuerdo a nuestra fe. Ya cuestiones como esas, digamos un naufragio donde muere tanta gente, se ahoga tanta gente, un avión que se cae, donde muchas veces ni se han encontrado las partes, pues claramente Dios sabe que eso no tiene nada que ver con la voluntad de la persona, pero aún la tierra tiene que devolver sus muertos. Amén. A los mis hermanos de Facebook lo voy a apagar porque se hace demasiado largo, ¿ok? Shalom, bendiciones mis hermanos.